Muy buenos días, amigas y amigos de Acústica Noticias. Es un placer para nosotros tenerlos un día más en una emisión más de su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Yo le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Elizabeth Figueroa y estoy en compañía de Daniel Meiners. Encantado de estar contigo, Eli, una vez más. Un gusto, Daniel, para traerle la información más importante acerca del sector agroindustrial a todos nuestros radioescuchas y televidentes. Muy contentos de la información que traemos el día de hoy. Así es, y un saludo muy especial a nuestros amigos productores de maíces criollos de la zona de Milpalta, productores de nopal también. Un caluroso saludo desde acá. Y por supuesto a todos los que día con día trabajan el campo, para que, por supuesto, haya un alimento en nuestras mesas. Gracias por seguirnos a través de los medios que usted ya conoce, en Canal 13 en Albavisión, en Facebook Live, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y, por supuesto, el 600 AM en Monterrey. También gracias por estar atento a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Daniel, pues sin nada más que agregar, vamos a comenzar, ¿te parece? Vamos, adelante. Perfecto, pues aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector, le platicamos que el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera, encabezó el evento de certificación de competencias del equipo de la Estrategia de Acompañamiento Técnico del Programa Producción para el Bienestar, donde afirmó que los 1,100 técnicos están orientados hacia la transformación y el cambio del modelo de la Revolución Verde hacia uno con principios de la agroecología, donde el protagonismo lo tienen los campesinos e indígenas. Destacó que los técnicos de la estrategia están comprometidos en sus actividades profesionales porque junto con sus pares de otros programas gubernamentales que operan en el campo, fueron convocados por el Gobierno de México a trabajar de la mano de los productores y enfrentar la crisis de carestía de fertilizantes y alimentaria que atraviesan México y el mundo. En el evento, 741 técnicos agroecológicos, sociales y de apoyo de las 34 regiones en que opera esta estrategia recibieron certificaciones de competencias. Algunos de manera simbólica lo hicieron en la Ciudad de México, pero la mayoría lo hizo en sus regiones. Aquí se certificaron en una o más categorías entre diseño de proyectos de inversión rural, organización de escuelas de campo con enfoque de comunidad de aprendizaje, mejoramiento participativo de maíz nativo y plan de transición agroecológica. Por otro lado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estableció una veda temporal para la pesca comercial de atunes aleta amarilla, azul, barrilete y patudo o ojo grande en las aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, así como en alta mar y aguas jurisdiccionales extranjeras del Océano Pacífico Oriental para los años 22, 23 y 2024. El acuerdo publicado el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Federación señala que la pesquería de atún constituye una actividad de gran importancia nacional por su derrama económica, contribución a la producción de alimentos para consumo interno, generación de empleos y por su exportación que genera beneficios a la economía nacional. La veda aplica para embarcaciones atuneras de bandera mexicana de 182 y más toneladas métricas de capacidad de acarreo y que utilizan redes de cerco y embarcaciones de palangre de más de 24 metros de eslora total, que se encuentran comprendidas en el área delimitada por el litoral de América del Norte, Central y Sur. Esto entra en vigor a partir de las 0 horas del 29 de julio hasta las 24 horas del 8 de octubre del 2022 y de las 0 horas del día 29 de julio hasta las 24 horas del 8 de octubre del 2023. Mismos días aplican para el 2024. Y con la representación del Gobierno de México, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, participó en la reunión ministerial sobre seguridad alimentaria global llamada a la acción, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para enfrentar los impactos negativos de la crisis global de alimentos. El evento, que se llevó a cabo en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, del 18 al 19 de mayo, se buscó movilizar acciones en torno a objetivos clave para abordar y mitigar los impactos de la crisis mundial sobre los sistemas agroproductivos y la seguridad alimentaria mundial,
Participaron representantes de alrededor de 30 países, que incluyen desde los más afectados por la actual coyuntura mundial hasta aquellos que están en condiciones de tomar medidas para fortalecer la seguridad alimentaria mundial, nutrición y resiliencia. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, abordaron con los ministros temas como el aumento de la inseguridad alimentaria, el impacto global resultante y los pasos que la ONU está tomando en respuesta. De acuerdo con Naciones Unidas, el acelerado aumento de los precios de los alimentos y la escasez de fertilizantes amenazan con desestabilizar sociedades frágiles, profundizar la pobreza extrema, aumentar el hambre, ampliar las necesidades humanitarias ya récord, aumentar la migración y causar una mayor dislocación económica. Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, informó que concluyó la revisión del 100% de las granjas avícolas ubicadas en la región de Durango y Coahuila, en donde se presentó el brote de influenza aviar de alta patogenicidad AH7N3. El organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural precisó que se tomaron en cuenta 298 unidades de producción avícola. Detalló que si había una sospecha de 48 granjas en el norte del país, 3 de ellas ubicadas en Chihuahua, y mediante análisis de laboratorio se confirmó la presencia en 20 unidades, 10 en Coahuila y 10 en Durango, en las que murieron por enfermedad y sacrificio humanitario 1.887.272 aves que fueron enterradas en fosas sanitarias bajo control oficial. Con estas acciones, se protegieron a más de 35 millones de aves de la región, gran parte de ellas de alto valor genético, y actualmente se realizan labores de limpieza, desinfección y vacío sanitario en las granjas contaminadas que posteriormente permitan su reproducción. Y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, estuvo presente en la inauguración de la Expo ANTAD Alimentaria 2022 en Guadalajara, Jalisco, donde llamó a las tiendas de autoservicio y departamentales a cerrar filas en favor de la seguridad alimentaria del país ante el actual ambiente de incertidumbre y volatilidad global. Expresó que el objetivo es evitar factores nocivos que resultan doblemente perjudiciales en tiempos actuales, como la especulación o el encarecimiento de productos sin justificación razonable. Resaltó que las cadenas de suministro y el sector detallista van muy de la mano con el sector agroalimentario, en virtud de la responsabilidad que tienen de garantizar el abasto de alimentos para todas y todos los mexicanos. Y Daniel, estas fueron las noticias más relevantes. Ahora, pues si nos haces el favor, ¿podrías presentarnos a nuestro primer invitado? Con muchísimo gusto, Elizabeth. El día de hoy nos encontramos con nuestro buen amigo Rigel, director ejecutivo de Cali Maíz y miembro de la organización de Alianza por las Tortillas, por Nuestras Tortillas, con quien platicaremos acerca de la importancia de los maíces criollos. Rigel, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, qué gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno. Rigel, oye, pues comentarte, estamos de conocimiento que hace algunos días tuvieron una reunión de la organización de Alianza por Nuestra Tortilla con la intención de impulsar la nueva norma para la tortilla. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto, Rigel, por favor? Hola. Sí, mira, tuvimos el tercer foro, ¿no? Hemos hecho ya varios foros y justamente se trata de ver cuál es la problemática de la tortilla de maíz en México. Y en este tercer foro que se llamaba Manos a la Masa, se trató de encontrar específicamente algunas soluciones muy concretas y cosas que hacer para que la tortilla que comamos sea de cada vez mejor calidad, ¿no? Y revertir este proceso que llevamos ya varios años en el que la tortilla que comemos pues resulta ser la peor que hemos estado comiendo, ¿no? Entonces, entre otras mesas, tuvimos una mesa para discutir sobre esta nueva norma oficial mexicana y otros asuntos de política pública. Rigel, y comentabas sobre pasos que hacer, acciones muy puntuales y muy concretas de qué es lo que podemos hacer para mejorar las calidades de nuestras tortillas. ¿Nos podrías comentar el ABC de cómo mejorar nuestro consumo en la tortilla, en la calidad? Pues mira, sí, súper importante es que la tortilla que queremos consumir sea una tortilla de calidad, lo cual significa nixtamalizada, es decir, hecha a base de maíces que pasan por este proceso en el que se cuece por cal. Entonces, que sea nixtamalizada, que sea de grano entero, de preferencia que sea de maíces criollos, de maíces nativos de México. Nos encanta además la tortilla que sea
que refleje toda esta cultura que representa y que refleje la diversidad de culturas y la diversidad de la biodiversidad que tenemos, ¿no? Entonces, hecha a mano, de maíces nativos, nixtamalizada y al alcance de todos. Esas son algunas de las cosas de las que hablamos y pues estuvimos buscando qué cosas hacer para fomentar el consumo de buena tortilla, para que regresemos a encontrar estos maíces y ver cómo le hacemos para poder volver a usarlos en mayor medida. Y qué es lo que tenemos que tener como información para el consumidor, para que sepamos cuál es la tortilla que estamos consumiendo. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo le podemos hacer para que el consumidor tenga esa información a la mano? Pues bueno, número uno, tenemos que saber que hay diferentes tortillas, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que, por supuesto, que no es la misma tortilla la que podemos consumir en un autoservicio o en una de estas que duran cualquier cantidad de tiempo en la anaquel, de una tortilla hecha a mano y hecha de maíces criollos, ¿no? Entonces, bueno, una cosa súper importante es que si vamos a una tortillería, podamos ver que atrás tengan los costales de maíz, que saber que están nixtamalizando directamente de maíz, que procurar no ir al lugar en el que no encontremos costales de harina de maíz nixtamalizado, que es una tortilla de menor calidad, pues sobre todo porque no tiene la fibra, porque no tiene el proceso de nixtamalización completo, es decir, porque no pasó por reposo, lo cual significa que el maíz no absorbió la cal necesaria y no tuvo todos los cambios en la vitamina B3 que genera la nixtamalización, ¿no? Entonces, procurar eso y después siempre buscar tortillas hechas de maíces nativos. Hay cosas muy fáciles que podemos hacer, ¿no? Desde ver... ¿Perdón? Perdona que te interrumpa, nos queda muy poquito tiempo para la entrevista. ¿Estarías pensado en un etiquetado, especificar en la etiqueta de dónde viene el maíz? Si vamos a comprar por etiqueta, sí sería súper importante que la etiqueta lo tuviera, y también estamos buscando que en las tortillerías esté por escrito cuál es el proceso que tuvo la tortilla y de qué tipo de maíz viene, que la tortillería misma lo tenga que decir. Bien. Iremos a una pausa, Rigel, y enseguida retomamos la conversación. Gracias. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa teníamos esta entrevista que ahora vamos a retomar. Si me haces favor, Daniel, de comentarnos con quién estamos platicando acerca de un producto que yo estoy segura en cada mesa mexicana está. Sin duda, con nuestro amigo Rigel, director ejecutivo de Fundación Cal y Maíz, quien nos estaba platicando sobre si etiquetar o no la tortilla, sobre la trazabilidad y el origen del maíz pudiera ser una alternativa para que el consumidor tenga claro y certeza de qué es lo que está consumiendo. ¿Nos platicaba, Rigel? Sí, mira, nada más para ser muy breve, hay una diferencia muy clara entre las tortillas que van etiquetadas y que se venden en cualquier lugar que no sea la misma tortillería, ¿no? Y las tortillas que se venden a granel y por las que vamos a la tortillería, ¿no? Entonces, cualquier venta a granel no necesita etiquetado, pero aún así sí tendríamos que poder saber qué tipo de tortilla está en esas mismas tortillerías, y estamos viendo que se informe, aunque sea por medio de un cartel, un póster o algún tipo de información que se le pueda dar al consumidor, mismo en las tortillerías. Y esta información que se tendría que estar poniéndose en la etiqueta o en algún cartel de la tortillería tendría que estar sobre la trazabilidad del maíz y sobre el modo de la elaboración de la tortilla, o uno u otro. Pues la mayor información posible, sobre todo saber que si está hecha de maíz nixtamalizado o de harina, eso queremos que suceda, y que nos declaren si el maíz que se está usando es transgénico o si hay rastros de transgenes en la tortilla que estamos utilizando. Y ya más adelante, pues también nos gustaría poder saber qué tipo de maíz es el que se está usando. Tendiente siempre a fomentar el consumo de la tortilla nixtamalizada. Imaginemos por un momento que estas campañas de difusión e información al consumidor aumentan el consumo de la tortilla nixtamalizada y deja un poco de lado las tortillas hechas a partir de harinas. La producción de maíces criollos nativos, endémicos de México, ¿alcanzaría para abastecer esta demanda creciente? Pues
Justamente los maíces nativos están decreciendo, ¿no? Y eso es preocupante. Lo que necesitamos es fomentar que se siembren más, ¿no? Y fomentar que los maíces que se están sembrando se usen para tortilla, porque mucho de nuestro consumo de maíz es para otro tipo de cosas, para cosas pecuarias y para industria, ¿no? Entonces, fomentar que los buenos maíces nos los comamos y que se siembren más de estos buenos maíces que necesitamos para su agrobiodiversidad, ¿no? Es decir, que lo que actualmente estamos produciendo en maíces nativos no abastece, está, digamos, en el límite de su capacidad para abastecer el mercado de tortilla nixtamalizada. Y va decreciendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es revertir la tendencia, ¿no? Tenemos que generar que la gente que está sembrando maíces nativos tenga una razón para sembrarlos y para seguirlos sembrando, porque el campo se está envejeciendo y la gente que siembra maíces nativos cada vez lo hace menos, y ese es el problema. El buen precio en el maíz sería un incentivo, pero en términos de política pública, ¿tú identificas alguna acción del Estado que vaya encaminada hacia a esos menesteres o tendríamos que impulsarla? Bueno, hay que impulsarla, ¿no? Creo que hay muchas políticas muy puntuales que se pueden tomar, desde educación al consumidor hasta apoyo para siembra en milpas. Hay muchas iniciativas muy interesantes que están saliendo de parte de varios proyectos, ¿no? A los que luego les invito y les comparto para que consulten, pero hay muchas iniciativas para fomentar la siembra de maíces nativos y su consumo. ¿Y estas iniciativas están transferidas a política pública o están todavía por Están encaminadas hacia política pública. Muchas de ellas vienen de parte directamente de la ONU, de la FAO y de diferentes organizaciones de la sociedad civil, de cosas como Sin Maíz No Hay País. Es decir, hay muchas maneras y cosas que tenemos que ir haciendo. Es un esfuerzo muy global, ¿no? No es solamente hablar de la tortilla, es hablar del campo, es hablar de la educación, es hablar de la biodiversidad, es hablar de milpa completa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacer. Ya. En términos de calidad de la tortilla producida por procesos de nixtamalización emanada de maíces criollos y endémicos del país, nutrimentalmente hablando, ¿cuál es la diferencia con la tortilla que estamos acostumbrados a comer en la tortillería de la esquina? No, hay varias diferencias. La primera es que los maíces criollos son muy, muy diversos y tienen mucha diversidad de nutrientes. No podemos hablar de un solo el maíz criollo, ¿no? Pero muchos de ellos, los que son de colores, tienen antiocianinas, que son antioxidantes y que son muy importantes para el cuerpo. Y la otra cosa que hace el nixtamal, que es súper importante, es que mantiene la fibra. Y esa fibra es la que nos da la sensación de saciedad, y la que nos dice que hemos comido lo suficiente y la que además alimenta a nuestra microbiota, a los microorganismos que viven en nuestra estómago y que nos ayudan a digerir, y es fundamental para el uso, todas estas fibras son súper importantes. Entonces, sí, nutricionalmente hay muchas características particulares de los maíces criollos, de proteínas, de antioxidantes y de fibras que nos son muy importantes. En términos de costos de producción, yo he escuchado mucho que la tortilla hecha a mano, nixtamalizada, es cara. ¿Qué tenemos que decir al respecto, Rigel? Definitivamente es más cara, pero sí estamos tratando de contar cantidad de tortillas que nos comemos. Pero justamente ahí hay un incentivo perverso en que lo que estamos midiendo es cuántas tortillas podemos comer y cuántos kilos de tortilla nos estamos comiendo, cuando tendríamos que estar midiendo cuál es la calidad de las tortillas que nos estamos comiendo, porque con 2 o 3 tortillas hechas de buen maíz estamos mucho mejor alimentados y suficientemente satisfechos comparados con los kilos de tortillas de maíces y de harinas de nixtamal que nos estamos comiendo de otra manera. Entonces es muy importante ver qué es lo que nos estamos comiendo y no cuánto de ello nos estamos comiendo, ¿no? Para poder realmente hacer una comparación calidad-precio y no nada más puro precio y cantidad, ¿no? Es decir, que con 2 tortillas que me coma de tortilla nixtamalizada y hecha a mano, tengo el mismo aporte nutrimental que de las que me podría estar comiendo con 6 tortillas de la tortillería, y en costo es equiparable. No es el mismo aporte calórico, pero estamos comiendo más calorías de tortillas que las que deberíamos. Si estamos comiendo tortillas sin fibra, ¿no? Entonces justamente se trata de tener un alimento balanceado, no de medir cuál es la manera de consumir más calorías, sino cuál es la manera más adecuada de comer las calorías que necesita nuestro cuerpo. Y en ese sentido se trata de encontrar una dieta balanceada, ¿no? Entonces justamente por eso es que no son comparables, ¿no? Ya. No sé,
Eli, ¿algún Rigel, comentario? buenos días. Te habla Elizabeth Figueroa. Hola, Elizabeth. Oye, es importante, evidentemente, que los productores se enteren de esto, pero ¿cómo crear conciencia, sobre todo en el consumidor, acerca de esta diferencia que tú nos mencionas acerca del aporte calórico? Pues justamente con este tipo de espacios, creo que lo más importante es hablarlo, lo más importante es que si lo sabemos, lo saquemos a la mesa, lo más importante es exigirlo en los lugares a los que vayamos, sacarlo a la conversación, la manera en la que nos vamos a enterar es hablando al respecto, ¿no? Claro que hay un asunto de política pública en la cual puede influir, en la que tenemos que hacer, pues, a cada quien de nuestra trinchera lo que podemos, ¿no? Y lo que queremos es que esto llegue a las escuelas, que esto llegue a las amas de casa, y que esto lo podamos tener como algo muy fácil y de conocimiento, porque es nuestra cultura. La tortilla es lo que nos hizo México y lo que nos hizo crecer como culturas mesoamericanas, ¿no? Y creo que le debemos mucho y tenemos que respetarla como tal. Oye, y claro está que es un trabajo en equipo. Yo te pregunto a ti, ¿están trabajando con alguna institución privada o tal vez con algún otro organismo precisamente para llegar a este objetivo? Pues justamente la Alianza por Nuestra Tortilla, que es una alianza de organizaciones públicas, privadas y sociedad civil, tiene una comisión de comunicación y parte de su labor como comisión de comunicación es hacer llegar toda esta información a la gente. Estamos además por abrir, por ejemplo, un diplomado para consumidores y para productores de tortillas que va a tener algunos de estos temas. Yo desde mi propia organización pues tratamos de comunicar de la mejor manera posible, pero falta mucho por hacer y ahí es en donde los invitamos a sumarse, ¿no? Y ahí justamente parte de lo que es la alianza es que es de todos, ¿no? No es que seamos un grupo cerrado, sino que estamos abiertos y pues ahí si quieren incorporarse y ayudarnos a seguir fomentando este buen consumo, ese es de lo que estamos tratando de continuar haciendo. Daniel. Sí, escucho con atención, Rigel. ¿Qué hacer con los maíces híbridos? Es toda una discusión en México, si se permiten, si se fomentan, si no, los transgénicos, por supuesto, también lo son, altamente polémicos. Para ustedes, el cultivo de los maíces híbridos y o transgénicos, ¿qué posición específicamente al respecto tienen? Mira, no estamos en contra para nada de que existen los maíces híbridos y los maíces, creo que cada uno de ellos tiene su lugar. Aquí en México no queremos maíces transgénicos justamente porque somos centro de origen y no queremos que se contaminen nuestros maíces con este tipo de transgenes. Creemos que los maíces híbridos tienen un espacio, ¿no? Porque como ya dije, el maíz no solamente lo estamos usando para hacerlo tortilla, sino que lo estamos usando para un montón de otras cosas, para que lo coman nuestro ganado, para convertirlo en biodiesel, para hacer una cantidad de nuevas tecnologías, y es muy importante tener otras opciones de maíz que poder seguir usando para este tipo de cosas, ¿no? Entonces no estamos peleados con ninguna de estas industrias, creemos que hay espacio para todos, pero lo que definitivamente nos parecería muy grave es perder a los maíces criollos por cederles todo el espacio que ellos tienen a los maíces transgénicos o a los maíces híbridos. Entonces creo que reconocer la diversidad y la importancia de la diversidad, tanto tecnológica como diversidad biológica, es lo que nos interesa. ¿Y qué estarías pensando? ¿En determinar zonas para tipos de maíces, para cada tipo de maíz en su cultivo, en una clasificación por productor? Y más que zonas, a mí lo que me gusta, o sea, creo que es muy importante tener la información completa de cuándo estamos usando estos maíces, que el consumidor sepa qué es lo que está comiendo, cuáles son las ventajas y las desventajas de comerlo, o de usarlo, ¿no? Y que los usos sí sean muy, muy claros, ¿no? Y que no estemos usando maíces transgénicos para consumo humano y que no estemos tratando de simplemente abaratar costos porque queremos consumir más barato, sino que tratemos de consumir más calidad. Además hay que decir que la cadena productiva de la tortilla nixtamalizada y hecha a mano es una cadena 100% mexicana. Así es, y además da no solo empleo a muchísima gente, no es una de las industrias más grandes, sino que además hay una parte cultural maravillosa que te puedo platicar, pero no hay nada que te pueda yo platicar que no te pueda mejor decir comerte una tortilla hecha a mano y hecha comparada con una tortilla de las que puedes comprar en un Oxxo, ¿no? Come una, come la otra, tu cuerpo entiende la diferencia, ¿no?
Efectivamente, Rigel, pues te damos las gracias por habernos traído esta información y vamos a seguir muy al pendiente acerca de todos los trabajos que se estén realizando, precisamente porque tú lo mencionas, es tan importante darle difusión, ¿no, Daniel? Sí, sin duda alguna. Coincido con este planteamiento de Rigel de comerte una tortilla nixtamalizada hecha a mano siempre va a ser mucho más sabroso que una tortillería de harinas. Efectivamente, Rigel, muchísimas gracias, que tengas un excelente día, vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias y saludo a tu auditorio, que tengan un excelente día también. Gracias. Nos vemos, Rigel. Pórtate bien. Hasta luego. Adiós. Daniel, pues vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con muchísima más información. Vamos a una pausa, no se despegue. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Daniel, muchas gracias por continuar con nosotros. Al contrario. Y pues ahora vamos a platicar un poco más acerca de un alimento también importante en el cultivo para nuestro país, pero que sin duda hay que tener cuidado con su consumo. El día de hoy les vamos a platicar acerca de la coliflor. Pues les cuento que la coliflor es una variedad de la especie Brassica oleracea. Se trata de una planta anual que se reproduce por semillas y que encuentra en su mejor momento entre los meses de septiembre y enero en el hemisferio norte, aunque se puede disponer de ella durante todo el año. La planta está compuesta por una cabeza blanca denominada masa o peya, que es habitualmente la parte empleada para su consumo, rodeada de gruesas hojas verdes que, si bien no son comestibles, habitualmente se descartan. Su tamaño puede alcanzar los 30 centímetros de diámetro y puede llegar a pesar más de 2 kilogramos. Esta variedad está emparentada con el brócoli y tiene cierto parecido con él, aunque la cabeza de este es verde. Su principal componente es el agua y es un alimento de escaso aporte calórico, ya que presenta un bajo contenido de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Sin embargo, se le considera una buena fuente de fibra dietética, vitamina C, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B5, así como pequeñas cantidades de otras vitaminas del grupo B y minerales. En 2020, la producción de coliflor en México fue de 103.142 toneladas, las cuales fueron obtenidas de 4.416 hectáreas cosechadas, por lo que el rendimiento promedio nacional quedó en 23.4 toneladas por hectárea. La superficie sembrada inicialmente fue de 4.416 hectáreas, por lo que no se tuvieron hectáreas siniestradas. Además, el precio medio por tonelada quedó en 4.835 pesos mexicanos, por lo que el valor de la producción para dicho cultivo fue de 499 millones de pesos. Pero a todo esto, ¿qué beneficios nos aporta la coliflor? En primer lugar, es una buena dieta de adelgazamiento. La coliflor es una hortaliza de bajo contenido calórico y alto contenido de agua, lo que hace de ella un alimento ideal para ser tomado por personas que quieren bajar de peso o simplemente mantenerse. Asimismo, es una hortaliza diurética y depurativa. Su alto contenido de agua y potasio, así como un bajo aporte de sodio, hace de la coliflor un alimento ideal para favorecer la eliminación del exceso de líquidos en nuestro organismo, lo que la hace una hortaliza muy apta para ser tomada en casos de hipertensión, retención de líquidos. Además, esa capacidad de aumentar la producción de orina permite no solo eliminar líquidos, sino también sustancias de desecho disueltas en ella, como el ácido úrico y la urea. Hay que destacar la acción laxante de la coliflor. Su contenido en fibra le confiere buenas propiedades laxantes, por lo que su consumo nos ayuda tanto a prevenir como a mejorar el estreñimiento. Posee una acción anticolesterol y contra la glucemia, esto dado que su contenido de fibra constituye a reducir su tasa de colesterol en sangre y al buen control de la glucemia en los diabéticos. En la coliflor, al igual que en el resto de los vegetales de su misma familia, han identificado en los últimos años una serie de elementos fitoquímicos cuyos potenciales efectos en la prevención de diversos tipos de cáncer y otras enfermedades justifica el creciente interés en el consumo cultivo, tanto como productos frescos como congelados. Muchas de sus virtudes se atribuyen a diversos compuestos, entre los que se podemos destacar la glucemitodos, isotociano, índoles y fibra. Madre de Dios, qué nombres. Resumen, es laxante, es diurética,
aumenta el sistema inmunológico, previene cáncer y control de colesterol. Exactamente, es bastante amplio su nivel de beneficios que trae para nuestro cuerpo, así que hay que consumirla de vez en cuando, por lo menos hay que consumirla. Y a continuación, pues vamos a presentar a nuestro colaborador de todos los miércoles. Usted ya lo conoces, Daniel. Él es Iván Gómez. Iván es colaborador de Come Pesca y el día de hoy, como cada semana, nos trae información muy importante acerca de la acuacultura y la pesca en nuestro país. Muy buenos días, Iván, te cedemos este espacio. Muchísimas gracias, Elizabeth, y muchísimas gracias, Daniel. Bueno, hoy vengo a platicarles un poquito sobre el camarón y la industria del camarón aquí en México. Como ustedes saben, México es líder en la producción de camarón, posicionándonos en 7º lugar a nivel mundial, y de todos los productos pesqueros y acuícolas, el camarón es por mucho el más importante en cuanto a exportación por la gran derrama económica que genera. Nuestro país se caracteriza por poseer una gran diversidad de especies y los camarones son un ejemplo de ello. Pero podemos resaltar que las especies que más se capturan en nuestro país son el camarón, son 3 especies del Pacífico y 3 especies del Golfo. Del Pacífico es el camarón blanco, el camarón café y el camarón azul. Y del Golfo, como tenemos los nombres son similares, pues le llamamos camarón blanco del Golfo, camarón café del Golfo y el camarón rosado del Golfo. La industria pesquera del camarón genera alrededor de 40,000 empleos directos y más de 168,000 empleos indirectos que dependen económicamente de las actividades de la flota camaronera mayor. Más aún si tomamos en cuenta algunas actividades como por ejemplo la pesca artesanal y la acuacultura, que de hecho de esta actividad ya aporta más de la mitad del camarón producido a nivel nacional. Y bueno, en el Pacífico, la captura de camarón se realiza principalmente en mar abierto, dentro de la zona económica exclusiva, frente también a las desembocaduras de los ríos o en alta mar hasta 200 millas náuticas adentro, y generalmente se hace con grandes barcos camaroneros, mientras que en aguas protegidas la captura se lleva a cabo mediante embarcaciones menores que operan dentro de las bahías, esteros y lagunas. Esto pues también ha propiciado el asentamiento de pescadores artesanales y pueblos pesqueros. Y en lo que respecta a la parte del Golfo de México, las capturas se realizan principalmente con embarcaciones de arrastre. Y un poquito de la historia de la actividad pesquera de camarón aquí en México es de que comenzó en los años 30 y desde entonces hasta los años 50 ha permanecido únicamente como una actividad extractiva, principalmente para satisfacer el mercado estadounidense, y no fue sino hasta el año de 1947 cuando se iniciaron las primeras pesquerías de camarón, pero ya en la parte del Golfo de México, principalmente en Ciudad del Carmen, en Campeche. Ya a finales de los 70 se desarrolla el primer programa en México de investigación para el cultivo de camarón, que fue desarrollado entre instituciones tanto públicas como privadas, pero no es sino hasta finales de los años 80 que se inician los primeros cultivos comerciales. El cultivo de camarón representa también una forma de abastecer durante todo el año al mercado que por lo general tiene una alta demanda, y de ahí su importancia. En nuestro país existen 3 tipos de camaronicultura. El primero y el más utilizado es el sistema extensivo, que consiste en la engorda de camarones a bajas densidades y en piscinas o cuerpos de agua donde hay poco o nulo manejo de los diferentes factores ambientales que intervienen en el crecimiento y desarrollo de esas especies. El segundo, que es el sistema semi-intensivo, en este se tienen como, digamos, densidades un poco más elevadas, y los factores ambientales que intervienen también son manejados de forma moderada, pero en definitiva son manejados un poco más que en el sistema extensivo. Y por último tenemos los intensivos, en donde las densidades de siembra son muchísimo mayores, pero por lo mismo tenemos también que tener condiciones de manejo muy, muy controladas. En este sistema, digamos, el manejo es, entre más manejo se tenga, es mejor. Y bueno, los dos primeros de estos sistemas, que es el extensivo y el semi-intensivo,
Antes dependían en mayor o menor medida de la semilla silvestre. Esto es que las poslarvas eran sembradas provenían del medio ambiente. Estas eran capturadas y posteriormente depositadas en las instalaciones donde se desarrollaría el proceso de engorda, mientras el tercero dependía del suministro de poslarvas provenientes de algún laboratorio. Con el paso del tiempo, esta práctica de sembrar semilla silvestre ha disminuido bastante, esto principalmente al negativo impacto que tiene tanto la captura de semilla silvestre como también al hecho de que se puede, por ejemplo, introducir fauna asociada a las poblaciones de peneidos y que se encuentran formando parte del zooplancton. Y otro también muy importante es de que puede haber la posible introducción de una enfermedad a la granja. Actualmente los estados con mayor producción de camarón, tanto de pesca como de acuacultura, son Sinaloa en primer lugar, seguido de Sonora y después de Nayarit. Pero gracias a los avances tecnológicos cada vez hay más estados que se suman a esta actividad. Y bueno, en cuanto a las especies que se cultivan aquí en México, la más importante es el camarón blanco del Pacífico. Su nombre científico es Litopeneus banamei. Y como les comentaba, ¿no? Aunque existen diferentes especies de las cuales ya se ha logrado cerrar el ciclo y que diversas instituciones han logrado producir semilla, estas no representan una oportunidad de cultivo comercial por lo que son especies que se utilizan pero para la acuacultura de fomento. Un ejemplo de ella, por ejemplo, es el camarón azul del Pacífico, que principalmente se pesca, pero también se ha desarrollado tecnología. Pero regresando al tema del camarón blanco del Pacífico, esta es una especie que es propia de la costa oriental del Pacífico, es decir, de nuestro país y hasta Perú, desde Sonora hasta Perú, y actualmente es la especie más cultivada a nivel mundial, y esto es debido a que es una especie que posee características que la hacen sumamente atractivo para el cultivo comercial, como por ejemplo que tiene un crecimiento mucho más rápido y tiene una mayor adaptabilidad a las condiciones de cultivo. Y bueno, algunos de los platillos que podemos preparar con este tipo de productos, pues van, por ejemplo, de aquellos que conocemos, ¿no? Como los camarones a la diabla, al mojo de ajo, en brocheta, en ceviche, aguachiles, pero también se pueden hacer buenas preparaciones, como por ejemplo los camarones al tamarindo, al coco, y bueno, muchísimos más, ¿no? No cabe duda que es un producto muy versátil y bueno, también algo bueno de este producto es que también es un producto sumamente nutritivo. Una porción de 100 gramos nos aporta aproximadamente 85 kilocalorías, 20.1 gramos de proteína y medio gramo de lípidos totales. Es decir, es un producto que es bajo en grasas y entre los minerales más abundantes en los camarones están el fósforo, el potasio, el magnesio y el calcio. Y bueno, ya por último me gustaría invitarlos como todos los miércoles a visitar las páginas de Comepesca, Pesca con Futuro e iPescado, donde pueden encontrar a productores y comercializadores de diferentes especies de camarones, así como también a que visiten nuestras redes sociales en donde podrán encontrar recetas y datos interesantes sobre las especies producidas en México. Iván, muchísimas gracias por la información que nos traes el día de hoy. Daniel, información muy importante. Sin duda lo es, como siempre, con nuestro buen amigo Iván. Claro que sí. Y si usted nos lo permite, vamos a una breve pausa comercial, pero no se despegue porque ya volvemos con más información. Oiga, y estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y la verdad es que, Daniel, yo te pregunto, ¿ya tomaste vacaciones? No, y bien que me hacen falta unas buenas vacaciones. Yo creo que a varios nos hacen falta. Y hay un lugar muy bonito en Sinaloa del que vamos a hablar. ¿De cuál vamos a hablar el día de hoy, Daniel? Mocorito, Sinaloa. Qué interesante, quédese para escuchar más. En nuestra gustada sección de turismo rural, el día de hoy vamos a hablar de Mocorito, Sinaloa. Mocorito es una pequeña ciudad del estado de Sinaloa que se ubica en la región noroeste del estado. En 2015 fue declarado por el gobierno de México como pueblo mágico. Su historia es bastante amplia, pues en el año de 1531, con la entrada del conquistador Nuño de Guzmán al noreste mexicano y la fundación de la villa de San Miguel de Navito, se inició la delimitación geográfica de la provincia de Culiacán, sujeta a la gobernatura de Nueva Galicia.
En 1532, Sebastián de Évora llega hasta el valle de Mocorito y la denomina con su nombre al pueblo y al río, quedando como encomendero dependiente de la Alcaldía Mayor de la provincia de Culiacán. Desde ese año estuvo delimitada entre el río Ébola y hacia el norte por el río Elotar en el sur. En el año de 1594 se funda la misión de Mocorito por los jesuitas Juan Bautista Velasco y Hernando de Santarán. Y en 1732, cuando la expansión española llega hasta el río Yaqui, se encuentra en el territorio dividido en provincias. En este año se ubican por primera vez Sonora y Sinaloa para formar una sola gobernatura cabecera de la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, hoy Sinaloa de Leiva. Y les contamos también que en el territorio sinaloense permaneció la división interna de 3 provincias, Sinaloa, Culiacán y Chametla, cuyos límites eran el río Mayo al norte y el de Las Cañas al sur. Para 1749, el territorio se dividió en 5 provincias. En 1813, la Constitución de Cádiz entra en vigor. El artículo 310 contempla la instalación de los ayuntamientos en poblaciones que tuvieran más de 1,000 habitantes. En 1814, Fernando VII deroga la Constitución, pero se vuelve a reinstalar en 1820. A partir de este momento, se instalan los primeros ayuntamientos de Sinaloa. Los mitos, las leyendas, historias fantásticas son parte de la cultura de un pueblo, y en Mocorito se cuentan de generación en generación historias de almas en pena y de animales que se vuelven hombres o viceversa. En el municipio existen viejas casonas y construcciones que tienen un significado especial en su historia. Entre las más importantes se tiene a la iglesia de Mocorito, antecedida por una capilla de adobe levantada por los españoles. Esta capilla fue destruida para iniciar la construcción de un templo más sólido con el trabajo de los indios y se terminó hasta el siglo XVII. Pero vamos a hablar un poco más sobre su turismo. A quienes visitan el Mocorito entre enero y febrero, el pueblo lo recibe con un aspecto de pintura impresionista en San Gogh, ya que en la entrada de cientos de visitantes se encuentran en el laberinto mágico de girasoles. Es importante decir que este espectáculo natural solo dura 8 semanas, las primeras del principio de año. Después de haber recorrido el campo, no pueden dejar de pasar la oportunidad de visitar el centro histórico de este pueblo mágico. Además, a unas cuantas cuadras de la Plaza de Tres Grandes, en la calle de Miguel Hidalgo número 20, encontrará el Museo de Historia Regional y comprenderá mejor el origen de este pueblo. Inaugurado en 2004, este recinto museístico se ubica en el casco de la antigua hacienda de Nuestra Señora de Angustias, en la Casa de los Portales. A lo largo de sus salas, los visitantes podrán admirar documentos originales relevantes para la fundación del pueblo, piezas arqueológicas como huesos de mamut y fotografías mostrando la vida cotidiana de los habitantes. Entre las joyas de esta colección se encuentra el testamento de Francisco Peiro Gramán, quien fuera de los fundadores de Mocorito, así como los libros de contabilidad de la hacienda. Y siguiendo con el recorrido, frente a la plazuela principal encontrará la iglesia que es icónica en el poblado, una de las más antiguas de la región, ya que se construyó hace 400 años por los indios que habitaban este territorio bajo las órdenes de los jesuitas. Cuando recién se construía era solo una capilla de adobe, pero con el paso de los años, como ya se lo comentaba, fue destruida para sustituirla por un templo más duradero, por lo que la edificación tiene distintos estilos. En el altar mayor encontrará a la Inmaculada Concepción, santa patrona del templo, que fue restaurada recientemente y quien está acompañada por las imágenes de los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Del lado derecho está el Cristo crucificado. Y el carnaval de Mocorito se viene realizando de años atrás. Al inicio de la cuaresma empieza la fiesta el sábado, siguiendo el domingo, lunes y martes. Y por supuesto, la comida es un rasgo cultural en las tradiciones de los mocoritenses. La buena fama de los productos que ahí se elaboran ha recorrido no solo el estado, sino trascendiendo a nivel nacional e internacional. ¿Entre qué platillos podemos encontrarnos? Bueno, el chilorio, el chorizo, la machaca, las palomas y el jamoncillo. Esto hacen que la visita a este pueblo se convierta en un hermoso paseo. ¿Qué te parece? ¿Ya has visitado Mocorito, Daniel? No, pero tendré que ir a su carnaval. ¿No? Sí.
En muchísimas partes del país realizan carnaval justo en estas fechas, precisamente por lo que se celebra, pero la verdad es que yo creo que cada uno es singular, cada uno tiene su peculiaridad. Sin duda, y el carnaval siempre es una representación muy divertida de los pueblos mágicos que siempre nos reciben con mucho cariño, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y recuerde que tenemos el compromiso de visitar cuantos pueblos mágicos podamos en este año, porque hay muchos, y primero hay que empezar por nuestro país para querer conocer más allá de las fronteras. Y a continuación, Daniel, vamos con unos datos muy curiosos en esta sección ¿Sabías qué? Pues yo le quiero preguntar antes que otra cosa. ¿Usted sabe qué es el programa especial de energía para el campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola? ¿Tú sabes, Daniel, lo que es eso? Sí, más o menos sí. Es en términos generales un subsidio a la producción. Exactamente, pues vamos a platicarle a la gente precisamente qué es esto. El Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola tiene como objetivo que las personas físicas y morales que realicen actividades agrícolas y utilicen energía eléctrica en el bombeo y rebombeo de agua para uso de riego agrícola sean beneficiarios, exactamente como ya Daniel ya lo dijo, de una cuota energética. A través de este programa se busca contribuir a que las actividades agropecuarias sean más rentables y dar acceso a productores agrícolas a la energía eléctrica y precios y tarifas de estímulo. Entre las instancias participantes de este programa está la Comisión Federal de Electricidad y, por supuesto, la Comisión Nacional de Agua. Este programa es un apoyo para las y los productores que les permite tener el incentivo de reducir el costo de energía y poder llevar a cabo el riego de sus siembras. Este programa beneficia a 80,966 productores y en Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Coahuila, Durango, Puebla y San Luis Potosí se reportan los mayores ahorros. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que los apoyos del programa son abiertos para todas y todos los productores que tengan la necesidad de ocupar equipos de bombeo y rebombeo para sus cultivos. Y los beneficios son el otorgamiento de un incentivo de hasta el 95% en pago de energía eléctrica para uso agrícola. Pero 95%. Es bastante, justo eso te iba a comentar. Pero bueno, ¿cuáles son los requisitos para ser beneficiario de esto? Escúchelo muy bien. Del productor o la productora primero se necesita la copia del último recibo de pago o contrato de electricidad. Después, la copia de identificación oficial con fotografía por ambos lados, recuérdelo bien. Su CURP, su RFC y también el acta constitutiva y documento que acredite al representante legal. Esto solo para personas morales. El RFC o cédula de identificación fiscal también solo para personas morales. ¿Qué necesitamos de la unidad de producción, Daniel? Que el productor acredite la legal posesión de la tierra y esta puede darse a través de título de propiedad, escritura pública en el caso de pequeña propiedad, contrato de arrendamiento si fuera el caso, certificación de derechos agrícolas, acta de asamblea u otros en el caso de que se trate de ejidos e información de equipo de bombeo y rebombeo. Ahora también se necesita información precisamente de esto, del equipo de bombeo o rebombeo. Cualquiera de los siguientes documentos son válidos: la factura o carta factura, el pedimento de importación, la sentencia de tribunal de adjudicación o remate judicial, el acta certificada de compra y la carta donde el productor manifieste bajo protesta de decir verdad, ser propietario y estar en uso del equipo de bombeo. Por otro lado, es necesario acreditar el uso y aprovechamiento del agua específicamente para uso de riego agrícola. Para esto se puede utilizar el caso de bombeo de aguas superficiales o subterráneas, copia del título de la concesión, en el caso de sentencias agrarias, dotaciones o ampliaciones residenciales, el título de concesión o sentencia. En caso de rebombeo, la carta de sujeto productivo donde indique que usará el agua para riego agrícola relacionada con el título de concesión autorizado, y para el caso de los de libre alumbramiento o aguas no nacionales, carta de sujeto productivo donde indique que usará el agua justo para regar agricultura. Y ya nada más agregar que en 2021 el consumo de energía eléctrica de las y los productores inscritos en este programa fue de 21,127 millones de pesos. Sin embargo, el beneficio dio como resultado que solo se pagarán 7,644 millones de pesos. Un gran ahorro.
Tremendo, el 95% de la energía te lo ahorras para uso bombeo. Además, siempre cuando hay riego, las capacidades productivas invariablemente aumentan, ¿no? Exactamente, veámoslo así, es un beneficio al final para todos. ¿Por qué? Porque los cultivos están en óptimas condiciones, tienen su riego en tiempo y forma y además pues también es beneficio para los productores y sus bolsillos. Ahorrando, insisto, el 95%. Ya quisiera yo un subsidio de esos niveles, ¿no? Es que es impresionante, sí es impresionante y por ende los beneficios también son bastantes, insisto, para todos. La verdad es que sí son bastantes. Pues la información que les trajimos el día de hoy aquí finaliza. Daniel, ¿qué te pareció todo lo que traemos el día de hoy? Como siempre, muy interesante. Nuestros amigos productores siempre deberán de estar tomando nota. Claro que sí, y muy atentos sobre todas las noticias que les traemos. Estén muy al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí las van a encontrar absolutamente todas. Recuerde que estamos en Facebook como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias, pero también búsquenos en acústicanoticias.com, acústicarural.com y por supuesto en los medios que usted ya conoce, que cada mañana, cada lunes, miércoles y viernes le recordamos para que esté muy al pendiente acerca de esta información. Yo soy Elizabeth Figueroa. Yo soy Daniel Meiners. Y agradezco, por supuesto, como siempre, al equipo de producción que nos acompaña y que hace posible este espacio informativo, pero sobre todo a usted por su fidelidad y por sintonizarnos en una emisión más. Daniel. Como siempre, muchas gracias, Elizabeth. Un placer. A nuestros amigos de Acústica y de Amanecer Campirano estamos siempre para servirles. Muchísimas gracias, Daniel, y nos estaremos viendo por acá, si usted nos lo permite, en la próxima emisión de Amanecer Campirano. Desayune muy rico, hasta la próxima.